Vamos a orar para que así iniciemos la predicación. Oramos y luego vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 hasta el versículo 71. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60 hasta el versículo 71. Pero vamos a orar primero. Señor, en esta mañana te agradecemos tu bondad y tu mucha misericordia. Agradecemos, Señor, que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario para sustituirnos, para justificarnos ante ti, Señor. Gracias por Cristo, gracias, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos que sigas obrando en nuestro servicio, que hable a nuestras vidas a través de tu palabra y que nos haga ver, Señor, que Cristo es el pan de vida, Señor, y que solo en Cristo nosotros podemos adquirir la vida eterna. Señor, que el poder de tu palabra nos transforme, que el poder de tu palabra nos cambie, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, Señor, y que podamos ver la gloria de Cristo a través de la predicación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta mañana basar el sermón de esta mañana en dos puntos. Número uno, cómo reaccionan los falsos discípulos de Cristo, y número dos, cómo reaccionan los verdaderos discípulos de Cristo. Vamos a leer. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60 hasta el versículo 71, y leemos. Voy a leer desde el 58 para que el que no estuvo la semana pasada por lo menos entienda un poco el contexto de lo que está hablando estos versículos. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Nuestro texto, 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: eso os he dicho, que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, era el que le iba a entregar. Les repito la división del sermón de esta mañana, porque quiero que se lo aprendan. ¿Cómo reaccionan los falsos discípulos de Cristo y cómo reaccionan los verdaderos discípulos de Cristo? Creo que bien sencillo el bosquejo del sermón de esta mañana. ¿Cómo reaccionan los falsos discípulos de Cristo? Si se dan cuenta, en este texto que nosotros acabamos de leer, cuando ellos escuchan las palabras de Jesús, Jesús ya viene diciéndole que Él es el pan de vida, y viene diciéndole: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y todo aquel que quiere vida eterna tiene que comer mi carne y tiene que beber mi sangre. Y esta gente se molestó
molestó bastante por esta declaración que Jesús estaba haciendo, que Jesús había dicho. Y ellos empezaron a cuestionar y a decirse el uno al otro: dura es esta palabra que él ha dicho. No quiero que ignoremos que cuando aquí está hablando de discípulo, no se está refiriendo a los verdaderos discípulos de Cristo. No sé si pudieron notar la división en el texto, que habla de que los discípulos, y luego dice que cuando ellos se van, el texto dice que Jesús le dijo a los 12, marcando una diferencia entre un grupo y otro grupo. Estos discípulos, a lo que está haciendo aquí referencia, son a personas que se acercaron a Jesús, a personas que se habían acercado a Jesús, que se quedaron cerca de Jesús y dieron la impresión de que ellos eran seguidores de Jesús, aunque en realidad estaban solo cerca de Jesús, y estaban cerca de Jesús no por Jesús, estaban cerca de Jesús por ellos mismos. La razón de ser, de ellos estar cerca de Jesús, no era Jesús, eran sus propios intereses. A Jesús lo seguía grandes multitudes, y nosotros tenemos que decir que a principio del ministerio de Jesús fue que se vio todas estas multitudes siguiendo a Jesús. La gente estaba totalmente fascinada con los señales y con las señales y con los milagros de Jesús. La gente andaba detrás de Jesús por esto, para ver las cosas que Jesús hacía. Y buscaban y se acercaban para ver, no para creer. Repito, buscaban a Jesús y se acercaban a Jesús para ello ver, no para creer. Porque al final el creer ni siquiera dependía de ello. Porque al final el creer ni siquiera depende de nosotros, porque es un don de Dios. Ellos no podían y tampoco querían creer. Esos discípulos que aparecen aquí en el versículo 60 se sentían atraídos de manera superficial por Jesús. Y lo que lo atraía a ellos eran los milagros que ellos ya habían visto. Esta gente no aceptaba que Jesús era el Mesías. Esta gente no aceptaba que Jesús era Dios. Esta gente no aceptaba que Él era el prometido del Antiguo Testamento. No. Ellos estaban dispuestos a abandonarlo si ellos tenían que aceptar estas cosas. Y Jesús cambió el curso de ellos con su declaración: yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y esto lo hace enojar, porque Jesús está diciéndole a ellos, y ellos están entendiendo que Jesús le está diciendo que Él es el Mesías, que Él es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento, y que hay que creer en Él para poder obtener la vida eterna. Y ellos se enojaron grandemente por esto, porque ellos podían aceptar a Jesús como un profeta más, pero no podían aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel por quien fueron hechas todas las cosas. Y Jesús insistía en este discurso, en esta sinagoga de Capernaum, que la vida eterna solo se consigue con un compromiso completo y pleno en Él. Jesús estaba exigiendo más de lo que ellos estaban dispuestos a dar, que ellos estaban dispuestos a dar nada. Al final, ¿qué hicieron? Al final decidieron darle la espalda a Jesús. Y yo pregunto, ¿es diferente eso? Eso es justo lo que hacen muchos hoy. Ellos van con buen agrado, escuchan el sermón, escuchan el mensaje del evangelio, escuchan las predicaciones bíblicas y le escuchan con buen agrado, se deleitan con las canciones. Qué hermosas son las canciones, se deleitan con eso, le escuchan y se sienten agradados con las cosas espirituales.
Ellos saben que lo mejor que puede hacer una persona es entregarle su vida a Cristo, pero a la hora de ellos tener que aceptar a Cristo, a la hora de ellos ser confrontados por la palabra de Dios, entonces ellos dicen, igual que esta multitud, no, yo quiero deleitarme y ver las cosas que se pueden hacer y las cosas que Dios hace. Yo quiero deleitarme a través de la predicación, yo quiero escuchar las canciones bonitas que ustedes cantan, pero tener un compromiso serio con Jesús, no, eso no. Ahora no, después. Igual que aquella persona. Cuando Jesús le exige un compromiso serio, entonces lo que prefieren es irse. Hay personas que cuando uno le hace el llamado en la iglesia y uno le exige, le llama, le insta, le exhorta a que dé un paso más de fe, la persona no vuelve más a la iglesia. Porque ellos no están buscando compromiso serio con Cristo. Y esta gente estaba ahí con Jesús por diversión, no por salvación. Y hay mucha gente que va a las iglesias por diversión, para callar su conciencia, para ver, porque es entretenido lo que la iglesia hace. Y se enfocan en las cosas que hace la iglesia y no se enfocan en Cristo. El único que tiene salvación y vida eterna es Cristo, pero hay que creer en Él con fe. Por eso el versículo 30 dice: entonces ellos al oírlo, muchos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Demasiado fuerte. Al final se dieron cuenta que estar con Jesús significa más que estar cerca de Él. Significa más que eso. Significa más que estar cerca de Él, beneficiándose físicamente de su poder. Estar con Jesús es mucho más que eso. La palabra que se traduce aquí como dura significa áspera, marchita, fuerte, y describe algo severo, desagradable o difícil de aceptar. Eso es lo que se traduce aquí como palabra dura, es esta. Algo difícil de aceptar, algo que resulta ser marchito, áspero. O sea, ellos acaban de recibir una palabra áspera y fuerte de parte de Jesús. Ahora, aquí no está diciendo que las palabras de Jesús fueron incomprensibles para ellos. No fueron incomprensibles. Ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba apuntando a su deidad. Jesús estaba apuntando a su misión mesiánica. Y ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Y como ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo, por eso fue que lo vieron como un insulto. Para ellos era inaceptable lo que Jesús estaba diciendo y rechazaron sus palabras, porque la palabra de Jesús en torno a que Él es el Mesías era una ofensa para esta gente. Esta gente estaba escandalizado porque Jesús acababa de dar esa declaración de que Él venía del cielo y que solo Él era la única respuesta necesaria para el hombre, para que este hombre perdido, perverso y pecador pudiese alcanzar la vida eterna. Pero la incredulidad de esta gente se impuso, como se impone la incredulidad de muchos hoy. Esta es la reacción de los falsos discípulos. Es así como reaccionan. Los falsos discípulos no andan detrás de Jesús, andan detrás de los beneficios materiales que pueden conseguir y andan detrás de esto. Y cuando ellos no ven beneficios, cuando ellos no ven cosas que ellos están buscando para ellos lucrarse, entonces ellos simplemente se van. Ellos vieron que Jesús era una fuente de sanidad y corrieron tras Jesús. Ellos vieron que Jesús era una especie de McDonald's, de comida rápida, y corrieron tras Jesús. Esto lo hace acercarse a Jesús e ir tras Él. Pero cuando ellos escuchan las exigencias de Jesús, entonces automáticamente ellos deciden retroceder. El evangelio no consiste en nosotros poner a cantar y vamos a cantar y cantamos todo y el evangelio es eso, cantar. No, el evangelio no es cantar. El evangelio no es venir un día a la iglesia y con ese día que yo vengo a la iglesia yo acallo mi conciencia. No, eso no es el evangelio. El evangelio es vivir una vida de obediencia a Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es el evangelio.
comprometerse con el Señor es la única fuente de salvación segura. Ellos se ofendieron y se apartaron. Y hay gente alrededor nuestro que hace lo mismo, que admira lo que decimos, que admira lo que hacemos, que nos dice, wow, a mí me gusta la forma de ustedes, a mí me gusta tal o cual cosa. Cuando le hacemos el llamado para que ellos apliquen eso que ellos dicen a sus vidas, ¿qué hacen? Sienten que lo estamos presionando. Y ese siente que lo están presionando y decir después es simplemente una excusa, es una forma de ellos salir huyendo y de seguir sumergidos en el lodo en el que viven, en el pecado en el que ellos viven, en ese pecado que la Biblia nos enseña que todo aquel que está bajo pecado un día tendrá que enfrentar la ira de un Dios todopoderoso. Nosotros algunas veces no podemos entender cómo es que las personas pueden decir este tipo de cosas. ¿Cómo es que nosotros tenemos que ir a Jesús y olvidarnos de nosotros? ¿Cómo es que nosotros tenemos que ir a Cristo y automáticamente vamos a Cristo, entonces nos olvidamos de nosotros? Tenemos que centrarnos en Cristo y olvidarnos de nosotros. Ahora quien importa no soy yo, es Cristo. Ahora mis prioridades no son mis prioridades. Ahora mis prioridades pasan a ser las prioridades de Cristo, las prioridades del Evangelio. Y ahora lo que debe primar en mi vida de creyente es Cristo y su gloria. Ahora yo tengo que enfocar mi mirada, mi visión en Cristo, que es el autor y el consumador de vuestra fe. Mire cómo dice el versículo favorito de Wilfredo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Decí entonces a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Es justo esto lo que los falsos discípulos no están dispuestos a hacer. Negar sus deseos y placeres y concentrar su vida en Cristo. Negar a lo que su carne pecaminosa anhela y desea y seguir en pos de Cristo. Es eso exactamente lo que ellos no quieren. La idea de este texto no es que tú te mandes a hacer una cruz, que tú vayas donde un ebanista te manda a hacer una cruz de varios metros de largo y varios metros de ancha, y con ella tú puedas andar por la vida, y tú puedas andar por la vida con tu cruz a rastro. No es eso lo que está diciendo el texto cuando dice que tome tu cruz cada día y siga. Tú coges la cruz como tú coges el vehículo, lo parqueas en la casa y a la mañana siguiente entonces agarra la cruz nuevamente y te le echa al hombro. No, no es eso lo que está diciendo el texto. ¿A qué se refería Jesús cuando Jesús dice que tenemos que tomar la cruz cada día y seguirlo? Tomar tu cruz, podemos decir que es algo que debe ocurrir en tu mente, es algo que debe ocurrir en tus pensamientos, y es algo del día a día. Cuando durante el día vienen a tu mente pensamientos que no son agradables al Señor, inmediatamente tú sacrificas esos pensamientos y los llevas a la cruz. En la cruz simbólica que hay en tu interior, tú lo vas a llevar a Cristo, tú lo vas a llevar al pie de la cruz y allí lo vas a sacrificar, esos deseos y esos malos pensamientos. Lo que Jesús está diciendo, o lo que Jesús está haciendo aquí, es demandando un compromiso total de parte del creyente. Eso es lo que Jesús está diciendo en ese versículo bíblico. Jesús está haciendo una demanda total de lo que nosotros somos, total. Y la palabra total nos encierra por completo. Es una demanda total de todo lo que tú eres. No es un poco. Ese compromiso total encierra toda tu vida. No es una parte, no es un poco, no es un poquito, no, es toda tu vida rendida para la gloria de Cristo. ¿Es eso o es nada? Tomar la cruz y seguir a Jesús significa que tú debes obedecer a Cristo, que tú debes obedecer su palabra, que tú debes existir para Cristo y que no puede haber otra razón de tu existencia que no sea Cristo, que debe haber una entrega de todo lo que tú eres para Cristo, sin reservas,
y sin medida. Sin reserva y sin medida. Porque ahora tu vida no es tu vida, ahora tu vida es la vida de Cristo. Porque tú eres ahora un esclavo y tu Señor, tú como esclavo, tu Señor ahora es Cristo. Y tú estás ahora bajo el señorío de Cristo. Y como tú estás bajo el señorío de Cristo, es Cristo, su señorío y su gloria quien deben regir tu vida. Si no es así, entonces hay problema. Los falsos discípulos siguen a Jesús, pero siguen a Jesús no por lo que Jesús es, sino por lo que ellos quieren de Jesús. Y nosotros no debemos seguir este ejemplo. Ellos no tienen problema con ver a Jesús como un gran maestro de moral. Y yo no sé cuánto usted ha escuchado hablar, que no son creyentes, y ellos dicen, no, Jesús fue un gran maestro. Su problema no es reconocer que Él fue un gran maestro, no, ese no es su problema. Su problema sigue siendo reconocer a Jesús, que Jesús es Dios sobre todas las cosas y que solo a través de Jesús el pecador perdido puede alcanzar vida eterna. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice Juan, y ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La gente se complace con ver a Jesús cada diciembre, al niño Jesús, el niño Jesús que ha nacido, que nace cada 25 de diciembre, o se complace con ver la muerte, la crucifixión de Cristo en Semana Santa. La gente le gusta ver ese tipo de cosas, pero la gente no puede ver al Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia fue ese que murió en nuestro lugar y que murió en nuestro lugar para justificarnos ante el Padre, para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Murió por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados pasado, presente y futuro, para limpiarnos de ellos y para librarnos de la ira de Dios. Eso ellos no están dispuestos ni a creerlo ni a decirlo. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Tenemos que recordar que Jesús conoce el corazón de cada persona. Y es recurrente en los primeros 6 capítulos que hemos visto del libro de Juan, nosotros ver cómo de manera enfática Juan quiere que sus lectores entiendan eso. Y nos los presenta varias veces este mismo punto, que Jesús no necesita que le digan nada del hombre, porque Jesús conoce al hombre. Jesús es Dios. Juan capítulo 2, mire cómo lo dice Juan ahí. Juan capítulo 2 versículo 23. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Y porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Jesús no había que darle, de que mira, este es el currículum de Pedro. Mira, Señor, que este es el currículo de Judas. No, Jesús conocía al hombre, incluso más que el hombre mismo. Jesús sabía que ellos estaban murmurando. Y el verbo que se traduce aquí, esto os ofende aquí, el verbo que se traduce como ofender, lo que significa es molestarse o dejar de creer. Eso es lo que significa este verbo que se coloca aquí, molestarse o dejar de creer. Ellos estaban molestos y ellos abandonaron su fe superficial. La fe que había en ellos era una fe superficial, y cuando ellos se molestan, automáticamente abandonan esa fe superficial. Estaban muy molestos, estaban muy enojados. Y yo pregunto, ¿qué fue lo que provocó esta reacción en estos falsos discípulos? ¿Qué fue lo que Jesús dijo que lo llevó a molestarse tanto? Ya lo he dicho varias veces y vuelvo a repetirlo. Jesús dijo que Él era el pan de vida y que Él había descendido del cielo. Y esa es la razón por la que estas personas reaccionan como reaccionan.
Y ahora mire cómo pasa él a decirle, versículo 62. Y si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Si me ven subir al cielo, le está diciendo Jesús, ¿creerán? Si ustedes me ven subir donde yo estaba antes, ¿ustedes creerán? Fue una pregunta abierta la que hizo Jesús. ¿Y para qué? Para que esta pregunta sea contestada en la mente de sus oyentes. Algunos estudiosos bíblicos sostienen en torno a este versículo 62, ellos dicen que es una referencia clara a lo que es la crucifixión de Jesucristo, y que cuando está diciendo aquí que si lo hubiesen ir o si lo hubiesen ver cuando subir, era haciendo referencia a lo que es la cruz, a lo empinado que estaba allá el Gólgota, y la exhibición pública que se iba a hacer con Jesús en la cruz. Y dicen estos estudiosos bíblicos que cuando ellos vieran eso, ellos no iban a entender, y que Jesús le estaba diciendo: cuando ustedes me vean subido, levantado en el cielo, en aquella cruz, ustedes no van a entender, pero ese dolor, ese sufrimiento, esa cruz, para eso fue que yo vine, para salvar a aquellos que habían de ser salvos. Y dicen estos estudiosos bíblicos que el escándalo sería mayor. Y sería mayor. Y recuerden que cuando está pasando todo lo que sucede mientras Jesús está en la cruz y dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda, ¿cuáles eran de las palabras que dijeron? Si Él es, que baje. No recuerdan. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, pero para los llamados, tanto así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Locura para ellos, porque fue tendido en una cruz, se hizo maldición por nosotros. Y dice el apóstol Pablo aquí que no, tanto para ellos, para los judíos, como para los griegos. Uno pide sabiduría, otro pide señales, pero Cristo es poder de Dios para salvación. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida espiritual solo viene al hombre cuando el Espíritu Santo imparte la vida de Cristo al creyente, no antes. Tiene el Espíritu Santo que impartir la vida de Cristo al pecador. Y cuando el pecador ahora tiene la vida de Cristo, entonces ahora el pecador tiene vida eterna. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Cristo vuestra vida, porque ya el Espíritu Santo tomó la vida de Cristo y la colocó en el corazón de este pecador, y ahora este pecador tiene la vida de Cristo, y ahora este pecador puede decir: yo he sido crucificado con Cristo y yo he sido resucitado con Él. Evangelio según San Juan capítulo 1 nos dice, versículo 11: a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
La razón de ser de que este pecador tenga vida eterna en él no es el pecador, es Dios. Dios es la razón de ser. O dicho de otra manera, la salvación es del Señor. Versículo 64 de nuestro texto de Juan dice: pero hay entre vosotros algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quién era lo que habían de creer y quién no, o quién le iba a entregar. Y decía: por esa razón os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y volvemos nuevamente al punto. La gente no cree, pero no es por falta de información, es por falta de fe. Y cada persona es responsable ante Dios de no creer. Pero cuando las personas creen, es un acto de gracia. Al Señor no le toma por sorpresa que estas personas decidan alejarse y no creer. No le toma por sorpresa, Él ya lo sabía. El pecado de ellos no sorprende al Señor, como tampoco nos sorprende al Señor hoy la incredulidad, no, ni lo que nosotros hacemos tampoco. La incredulidad de aquel que escucha el mensaje de salvación y endurece su corazón, eso no lo sorprende al Señor. El Señor te conoce, el Señor no conoce. El Señor conoce el deseo ardiente de pecar del pecador. Cuando tú haces algo aparentemente bueno, pero eso que tú haces que es aparentemente bueno es fruto del pecado del orgullo, porque tú lo estás haciendo con la finalidad de tú poder recibir elogios o aplausos, tú no sorprendes al Señor. Tú quizás me puedes sorprender a mí, pero no al Señor. El Señor te conoce. El Señor te conoce incluso más de lo que tú te conoces a ti mismo. Jesús sabía desde el principio quiénes iban a creer, nos dice ese texto. Y es como dándonos otra señal de no olviden la deidad de Jesús. Y es enfocándonos nuevamente en la deidad de Jesús. Él lo sabía desde el principio, quiénes iban a creer y quiénes no. Él no tenía necesidad de que nadie le diera información alguna de alguien. No tenía necesidad de eso. El Señor lo sabe absolutamente todo. El Señor lo comprende absolutamente todo. Y el Señor lo puede absolutamente todo. Y tenemos que volver a decir hoy, como en esta ocasión se dijo, en los versículos 64 y 65, se mantiene nuevamente esa tensión entre lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esa tensión nosotros podemos verla aquí, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y mire cómo lo dice el pastor John MacArthur en torno a ese mismo texto. Cito: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana están presentes en todas las escrituras. Por un lado, a los incrédulos los condena su incredulidad. Por otro lado, están perdidos porque el Padre no lo ha acercado a Cristo. Fin de la cita. El hombre es responsable de su pecado. Hay un llamado general para el ser humano, para que todo el ser humano venga a Cristo, que es el único que le puede dar salvación y vida eterna. Pero el ser humano no viene porque no quiere y porque no puede. Y tiene Dios entonces que salir al encuentro del hombre y traerlo a Cristo. Una cosa y la otra son presentadas en las Escrituras. Y aunque quizás no podamos entenderla, tampoco podemos negarla. Mire nuestro texto nuevamente. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía: por esta razón os he dicho que nadie puede venir a mí
a menos que le haya sido concedido por el Padre. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ese volvieron atrás, lo que significa es que ellos volvieron a lo que habían dejado atrás o a lo que habían dejado de hacer para seguir a Jesús. No solo a sus quehaceres cotidianos, no solo a sus quehaceres cotidianos, también volvieron a su antigua forma de pensar y a su antigua forma de vivir. No tenían intenciones de volver a Jesús. Eso es lo que significa el volver atrás. Miraron hacia atrás y vieron más atractivo en lo que dejaron que lo que estaban escuchando de Jesús. Que la nueva vida que Jesús le estaba presentando, de ellos mejor decidieron no creer esto y seguir la vida que ellos habían dejado atrás. Ellos no eran dignos del reino de Dios, ellos no eran dignos del reino de Cristo, ellos no eran dignos. Mire como lo dice el Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 62. Pero Jesús les dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que ha puesto la mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Desear el mundo debe ser un acto desagradable ante los ojos de tu Señor. Cuando aún nosotros, como el pueblo de Israel, nosotros recordamos las cebollas y los puerros que se daba en Egipto, es simplemente por una razón: es que el corazón de los judíos estaba en Egipto, no estaba en Dios. Si su corazón estuviera en Dios, ellos estuvieran pensando en las cosas del Señor. Si tu corazón estuviera aquí en Dios, tú desearías a Cristo. Todo el que está en Dios desea a Cristo. El que no está en Dios no desea a Cristo. Es una ecuación simple y sencilla, y es tan simple como eso. Pero tu corazón está deseando las cosas que están mucho tiempo en tu boca. Entonces, no sé si usted ha visto gente que de manera recurrente dice muchas cosas. Y yo digo: pero ¿y por qué que siempre dice tal cosa? Pero ¿y por qué que siempre habla de tal o cual manera? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuáles son las cosas que ocupan más tiempo en tu boca, en tu mente? ¿Cuáles son de las cosas que más tú hablas? Debería ser del Señor. Pero ambos sabemos de que no suele ser así. ¿Qué cosa ocupa el primer lugar en tu corazón? Simplemente, llámese como se llame, si algo ocupa el primer lugar en ti que no es Cristo, eso es un ídolo, y es un ídolo que hay que destruirlo. ¿Qué está ocupando el primer lugar en ti? Cuando tú te reúnes a conversar con amigos, ¿cuál es la razón de esa conversación? ¿Cuál es el propósito de esa reunión? ¿Quién brilla en medio de esa reunión? Cuando tú te reúnes con compañeros de trabajo, ¿qué prima en tu conversación? Cuando tú hablas con la vecina, ¿qué prima en tu conversación? Cuando tú hablas con quien sea en la calle, cuando tú estás en el tránsito, cuando tú estás comprando, cuando tú estás haciendo todas las actividades de tu vida, ¿qué prima en medio de tus actividades? ¿La gloria de Cristo? Si es así, sigue haciéndolo. Si no es así, analiza tu vida para que pueda ser conforme a la voluntad del Señor. La incredulidad de esta gente quedó manifiesta, pero también su falsedad. Ellos no estaban con Jesús por amor, estaban con Jesús simplemente por interés. Y eso, como ya dije al principio, sucede muchas veces hoy. Mucha gente busca a Jesús no por amor, sino por interés. ¿Y cómo yo sé que no aman a Jesús? Porque el que ama a Jesús guarda sus mandamientos. Y tú no puedes decir que tú amas a Jesús si tú no guardas sus mandamientos. El que ama a Jesús guarda su palabra. O sea,
vive conforme a su palabra, trata de cumplir su palabra. ¿Cómo reaccionan los verdaderos discípulos de Cristo entonces? Versículo 67 dice: entonces Jesús dijo a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no os escogí yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Y dice el versículo 71, hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste, siendo uno de los 12, estaba para entregarlo. Y ya Jesús lo sabía. Ya Jesús lo sabía. Y Jesús lo trató diferente por eso. No. Jesús dijo: cuando vayan a comer, ustedes 11 coman más que este es un bandido que me va a entregar. No. Jesús lo trató todo igual. Sabiéndolo, hermano. Si usted sabe que en el grupo en el que usted está hay una persona que le va a hacer daño y que usted le hace bien, lo ideal sería que sí. Lo bíblico sería que sí. Pero nosotros sabemos que usted no lo va a hacer. Que de una forma u otra usted va a buscar cómo usted vengarse de esa persona. Ahora, los que estaban supuestamente buscando a Jesús por motivos puros, resulta que no estaban buscando a Jesús por motivos puros y ahora se van tras su antigua vida. Lo interesante es que todo esto Jesús lo utiliza como trampolín. Pablo ya dijo después, muchos años después de esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y aquí nosotros vemos a Jesús que acaba de tomar este escenario y aprovecha este escenario para usarlo como trampolín para que los verdaderos discípulos puedan manifestar su fe. Y eso es prácticamente lo que sucede allí. Mire cómo lo dice Guillermo Hendrice. Cito: la forma de la pregunta, tal como se encuentra en el original, muestra que se espera una respuesta negativa. ¿Desean realmente seguir siendo seguidores suyos? ¿Deciden esto consciente después de haber escuchado el discurso acerca del pan de vida? ¿Se han decidido definitivamente a permanecer con Jesús, prescindiendo del hecho de que lo han abandonado las grandes masas, incluyendo muchos de sus seguidores? Fin de la cita. Cuando nosotros analizamos todo esto, decimos: ¿por qué será? Y inmediatamente, los que vieron el Chapulín Colorado, aparece el Chapulín. No contaban con mi astucia. Tenía que ser Pedro. Yo no concibo a otro que no sea Pedro. Tenía que ser Pedro. Y contesta por todo el grupo Pedro de manera magistral, utilizando un plural. Y el plural lo que estaba indicando era que Pedro estaba hablando en nombre del grupo. Estaba haciendo ahora la función de vocero del grupo. Versículo 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Él no dice: Señor, ¿y a quién yo voy a ir? Si solo tú tienes, yo no sé estos bandidos, pero yo a quién voy a ir, si solo tú tienes palabra. No, no es eso que le está diciendo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros, fíjense, el plural recurrente, ¿a quién iremos? Y luego en el 69, y nosotros hemos creído. Pedro está hablando en nombre del grupo. Pedro quiere decir algo como esto: no hay otra persona a la que nosotros podamos ir. No hay otra persona que pueda satisfacer el anhelo de nuestro corazón. Solo tú puedes hacer eso. Nadie como tú eres único. Solo tú tienes palabra de vida. Eso lo hace único.
Pedro y los demás están creyendo en lo que Jesús ya había dicho. ¿Y qué era lo que Jesús ya había dicho? Versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y ahora dice Pedro: ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabra de vida, ya tú lo dijiste. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído eso. Y nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ellos acaban de reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Santo de Dios, Jesús es el Mesías prometido. Con eso ellos lo que están diciendo es: nosotros reconocemos, nosotros entendemos que tú eres el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que tú eres el cumplimiento de toda la ley. Tú eres el Cristo. Eso es lo que ellos están diciendo con decir que Él es el Santo de Dios. No es otra cosa. Mis queridos hermanos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Has pensado quién serías tú sin Jesús? Y más aún, ¿estás tú dispuesto, estás tú dispuesta a tomar tu cruz y seguir a Jesús? Todo el que quiere seguir a Jesús debe sacrificar todo, debe entregar todo. ¿Es todo o es nada? Es tu ser por completo, no una parte de él. Por ello debe tener en mente que solo Jesús tiene palabra de vida eterna, que solo Jesús es aquel que nos sustituyó en la cruz y que murió allí por nuestros pecados. Hermano, ¿nos estamos nosotros comportando a la altura de esto? ¿Estamos nosotros viviendo conforme a esto? ¿Cuáles son las cosas que ocupan el primer lugar en nuestros pensamientos, en nuestras conversaciones, en el día a día, en nuestras relaciones interpersonales? ¿Cuáles son de las cosas que nosotros más hablamos? Si yo tuviera que preguntar, ¿cuáles son las cosas que tú más hablas durante todo el día? Usted me dirá: bueno, lo que pasa es que yo soy abogado, yo lo que tengo que hablar es de leyes. No, primero tú eres cristiano y Cristo debe ser el centro de tus conversaciones. No estoy diciendo con eso que si a ti te buscan para defender un caso, tú vas a ir con la Biblia. No, tienes que conocer la ley y tienes que saber lo que va a hacer. Ahora, el centro de todas las cosas que tú hagas y el centro de todas las cosas que tú decidas hacer, Cristo debe ser el centro de todo. Negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirlo. Sacrificar tus deseos, sacrificar tus gustos e ir en pos de Cristo y de su gloria y mostrar su amor por Él, obedeciendo su palabra. Si hay amigo entre nosotros, rechazar a Jesús es rechazar la vida. Nosotros decimos hoy como Pedro, nos unimos a Pedro hoy y decimos: ¿a dónde iremos si solo Jesucristo tiene palabra de vida eterna? Y tú te irás de este lugar sabiendo que debes creer y arrepentirte, y aún así no lo hace. Este es el día perfecto para dos cosas. Número uno, para que el cristiano considere su fe y se pregunte: ¿quién es Cristo para mí? Y número dos, para que todo el que no ha entregado su vida a Cristo lo haga, sabiendo que solo Jesucristo puede dar vida eterna al pecador. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el pan